El Eoceno, comprendido entre aproximadamente 56 y 33.9 millones de años atrás, representa uno de los periodos más dinámicos y transformadores en la historia de la Tierra, una época donde el planeta se asemejaba más a un gigantesco invernadero que al mundo que conocemos hoy, con temperaturas globales significativamente más altas y niveles de dióxido de carbono que triplicaban los actuales, creando condiciones ideales para la proliferación de vida en todos los rincones del globo, desde los densos bosques tropicales que se extendían hasta los polos hasta los océanos cálidos que albergaban una diversidad marina sin precedentes. Esta época del Cenozoico temprano fue testigo de la consolidación definitiva de los mamíferos como dominadores de los ecosistemas terrestres, la aparición de los primeros representantes de muchos grupos modernos de animales, y profundos cambios climáticos que moldearon el curso de la evolución, incluyendo el famoso máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, PETM, un evento de calentamiento global abrupto que sirve como fascinante análogo para entender los cambios climáticos actuales. El mundo del Eoceno era radicalmente diferente al nuestro, con continentes que aún no alcanzaban sus posiciones modernas, puentes terrestres que permitían el intercambio faunístico entre masas continentales ahora separadas, y una atmósfera cargada de gases de efecto invernadero que mantenía al planeta en un estado constante de calor tropical, incluso en latitudes polares donde cocodrilos y palmeras prosperaban en lo que hoy son regiones gélidas e inhóspitas. El clima del Eoceno temprano marcó el cenit del calor cenozoico, con temperaturas globales promedio que superaban en unos 10 a 12 grados centígrados las actuales, creando condiciones de invernadero extremo donde los casquetes polares eran prácticamente inexistentes y los bosques de tipo tropical se extendían hasta latitudes de 60 grados norte, norte y sur, un escenario difícil de imaginar en nuestro mundo actual. Este calor global fue impulsado por múltiples factores, incluyendo altas concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono que oscilaban entre 700 y 900 partes por millón, frente a las 420 partes por millón actuales, la disposición de los continentes que favorecía corrientes oceánicas cálidas hacia los polos, y posiblemente la liberación de grandes cantidades de metano desde los fondos marinos. El PETM, ocurrido justo en el límite Paleoceno-Eoceno hace unos 56 millones de años, representa el ejemplo más extremo de este calentamiento, con estimaciones que sugieren un aumento adicional de 5 a 8 grados centígrados en apenas 20.000 años, un parpadeo en términos geológicos, causado probablemente por la liberación masiva de carbono desde reservorios oceánicos de clatratos, un proceso que acidificó los océanos y provocó significativas extinciones en los fondos marinos mientras las especies terrestres se veían forzadas a migrar o adaptarse a las nuevas condiciones. Este evento, que duró aproximadamente 200.000 años, dejó una huella indeleble en el registro fósil y marcó el tono para gran parte del Eoceno temprano, demostrando la vulnerabilidad de los ecosistemas ante cambios climáticos abruptos y la capacidad de la vida para recuperarse y diversificarse en nuevas condiciones ambientales. La configuración continental durante el Eoceno presentaba un mundo en transición entre la antigua disposición de los continentes del Mesozoico y la moderna que conocemos hoy. América del Norte y Europa permanecían conectadas a través del puente terrestre de Groenlandia, permitiendo el libre intercambio de fauna entre estos continentes, mientras que Sudamérica seguía siendo una isla-continente separada de América del Norte por el estrecho marino de Tetis, aislando su fauna y permitiendo el desarrollo de extraños mamíferos endémicos como los notongulados y los astrapoterios. África continuaba su lenta deriva hacia el norte, acercándose a Eurasia pero aún separada por el mar de Tetis, un vasto océano tropical que sería el precursor del Mediterráneo moderno. India, tras desprenderse de Gondwana, completó su travesía a través del océano y comenzó su colisión con Asia, un proceso que iniciaría la formación del Himalaya y alteraría permanentemente los patrones climáticos globales. Australia y la Antártida, que habían estado unidas desde la ruptura de Gondwana, comenzaron a separarse hacia finales del Eoceno, permitiendo la formación de la corriente circumpolar antártica que jugaría un papel crucial en el enfriamiento global que marcaría el final de esta época. Estos movimientos tectónicos no solo reconfiguraron la geografía del planeta, sino que alteraron las corrientes oceánicas y los patrones climáticos, preparando el escenario para los dramáticos cambios que vendrían en el Oligoceno. La vida en el Eoceno experimentó una explosión de diversidad sin precedentes, especialmente entre los mamíferos, que se diversificaron en una asombrosa variedad de formas y tamaños para ocupar los nichos ecológicos disponibles. En tierra firme, aparecieron los primeros representantes de muchos órdenes modernos de mamíferos, los primeros caballos, como Hyracotherium, del tamaño de un zorro,
los primeros primates verdaderamente modernos, como Darwinius massillae, el famoso fósil Ida, los primeros cetáceos, que evolucionaron a partir de mamíferos terrestres parecidos a lobos como Pakicetus, y los primeros miembros de los grupos que darían origen a los actuales carnívoros, roedores, murciélagos y ungulados. Esta radiación adaptativa fue particularmente notable en América del Norte y Europa, donde bosques subtropicales cubrían gran parte del paisaje, proporcionando hábitats ideales para estos nuevos grupos. Entre las formas más extrañas del Eoceno se encontraban los grandes Wyntatherium, mamíferos herbívoros del tamaño de un rinoceronte con extrañas protuberancias óseas en el cráneo, o el gigantesco Andrepsarchus, considerado el mamífero carnívoro terrestre más grande conocido, con un cráneo de casi 1 metro de longitud. Los primates, aunque aún pequeños y mayormente arborícolas, experimentaron una importante diversificación, incluyendo la aparición de los primeros representantes de los haplorrinos, el grupo que incluye a los monos y humanos, y los strepsirrinos, como los lémures modernos. En los océanos, el Eoceno marcó el surgimiento de los primeros cetáceos verdaderos, que evolucionaron rápidamente desde formas anfibias como Ambulocetus, la ballena que camina, hasta animales completamente marinos como Basilosaurus, un depredador serpentino que podía alcanzar los 18 metros de longitud. Este notable ejemplo de transición evolutiva, documentado por una serie excepcional de fósiles, muestra cómo estos mamíferos adaptaron su anatomía para la vida acuática, desarrollando aletas, colas poderosas para la natación, y modificando sus sistemas respiratorio y auditivo. Los océanos del Eoceno también albergaban grandes tiburones como Otodus obliquus, ancestro del gigantesco megalodón, y una diversidad de peces óseos que comenzaban a parecerse a las formas modernas. Los arrecifes de coral, aunque aún no tan diversos como en el Mesozoico, comenzaban a recuperarse de la extinción KPG, con la aparición de nuevos grupos de corales formadores de arrecifes que establecerían las bases para los ecosistemas marinos modernos. Las aves del Eoceno presentaban una mezcla de formas arcaicas y modernas, incluyendo las gigantescas aves del terror, Gastornis en el hemisferio norte, que aunque no voladoras eran los principales depredadores en muchos ecosistemas, y los primeros representantes de grupos modernos como los loros, colibríes y rapaces. Las plantas del Eoceno reflejaban el clima cálido y húmedo, con bosques tropicales y subtropicales extendiéndose mucho más allá de sus rangos actuales, como lo demuestran los fósiles de palmeras y cocodrilos encontrados en regiones que hoy son árticas. La flora incluía muchas familias modernas de angiospermas, que completaron su dominio sobre las gimnospermas durante este periodo, así como los primeros pastos, aunque estos aún no formaban las extensas praderas que aparecerían más tarde en el Mioceno. El final del Eoceno, hace unos 33.9 millones de años, marcó una transición crucial en la historia del planeta, cuando el mundo invernadero dio paso a condiciones más frías que anunciaban la glaciación antártica del Oligoceno. Este enfriamiento global fue impulsado por múltiples factores, incluyendo la separación final de Australia y la Antártida, que permitió la formación de la corriente circumpolar antártica aislando térmicamente el continente helado, la disminución gradual de los niveles de dióxido de carbono atmosférico debido a procesos geológicos como el enterramiento de carbono y el aumento del intemperismo de rocas, y posiblemente cambios en la órbita terrestre. Este enfriamiento tuvo profundas consecuencias ecológicas, llevando a la extinción de muchas especies adaptadas al calor y forzando migraciones y adaptaciones en otras, mientras los casquetes polares comenzaban a formarse en la Antártida, cambiando para siempre el rostro del planeta. El Eoceno, con su clima extremo, su exuberante biodiversidad y sus dramáticos cambios ambientales, representa un capítulo fundamental en la historia de la Tierra, que no solo moldeó el mundo moderno, sino que ofrece valiosas lecciones para entender los desafíos ecológicos de nuestro tiempo, particularmente en lo que respecta al cambio climático global y sus efectos en los ecosistemas.